Play FM, esto es Todo Pasa. Suena Depeche Mode haciendo Walking in My Shoes. Y estamos comunicados con Ricardo Darín. Hola Richard, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. Matías, querido, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Qué quilombo que se armó, una revolución con esta película. Lo primero, no tengo ánimo de comparar con nada, pero tuviste muchas películas, muchos éxitos. ¿En cuáles hubo una cosa tan grande como la que yo siento, por lo menos, ahora me confirmarás o no, que está pasando con el estreno de Argentina 1985? Y mira, Matías, lo que ocurre, creo yo, no estoy seguro, pero esto es medio inédito en ese sentido. Mirá. Porque va más allá, no se trata de éxito o no. Por supuesto que la repercusión y todo eso acompaña muchísimo y hace muchísima fuerza. Lo que pasa es que creo yo, ya el tiempo lo dirá, este es un tema de esos que tenemos nosotros, los argentinos en general, salvando algunas excepciones, son subyacentes, ¿viste? Sí. Están por debajo de la piel y que están ahí latentes, y cuando ocurre, como en este caso, que una película los vuelve a poner sobre la mesa, movilizan muchísimo. Yo, como creo que le está pasando a mucha gente, a partir de los medios gráficos y televisivos y radiales y demás, todo el mundo se puso medio como a investigar, y me incluyo, después de la aparición de la película y de lo que está generando, todo el mundo vuelve a intentar refrescar en su memoria qué es lo que ocurrió en ese contexto, en esas circunstancias, y me parece que ilumina un poco la memoria. Entonces, me parece que ahí, en este caso, lo que está ocurriendo es que somos muchos los que estamos reviviendo lo que significó el juicio a las juntas. Y lo que disparó a partir de ahí, qué efectos tuvo, qué significó en términos democráticos y como sociedad de ahí para adelante. Tengo la sensación de que está pasando todo eso junto en este momento, claro, más allá de la película. Claro, sí, es verdad, es verdad. Y eso puede generar que mucha gente opine antes de haberla visto, la película. Digo, despierta un tema que es muy nuestro, que pareciera, no sé, en algún momento que era de unos y no de otro, pero es de todos, absolutamente de todos, que tiene que ver con la justicia y con algo verdaderamente histórico. También me interesa saber esta mirada española, ¿no? Como, no sé si es la palabra envidia o cuál es la palabra, de algo que genera la idea de un juicio que tiene muy pocos precedentes y que no tiene muchos casos iguales en el mundo entero. Bueno, yo usé ese término que es el de envidia, y con todo respeto, por supuesto, no era en tono peyorativo, pero porque lo escuché de muchos amigos y colegas y periodistas españoles en su momento, después de lo que ocurrió, no solo en Venecia, sino también después en San Sebastián. Ellos necesariamente hacen una especie de paralelismo entre lo que ocurrió entre nosotros con el juicio y lo que no ocurrió, según ellos, en España. Y yo me tomé el atrevimiento de decirles cuál era mi parecer al respecto, y mi parecer es que, si bien es cierto, hay una línea, hay algunos puntos en común, son un poco incomparables, no solo por la dimensión de cada caso, sino por los momentos, las circunstancias y los contextos en que cada uno se desarrollaron. Sí. Lo que ocurrió en España es muy grave, no porque lo nuestro no lo haya sido, obviamente, pero involucra a 1,5 millones de personas, de hermanos enfrentados, en donde las familias estaban partidas, divididas, y es un tema que ellos necesitan su propio tiempo de maduración para poder investigar, aclarar y poner nuevamente sobre la mesa. Que es el tiempo que nosotros necesitamos inesperadamente con la recuperación de la democracia en el 83. No nos olvidemos que en el 85 hacía muy poco tiempo que habíamos recuperado la democracia, pero aparentemente la decisión, la mala política social o como quieras, de ir adelante con el juicio fue en el momento exacto. Te quiero meter en la película un poquito, que todavía no la vi, que te decía antes, me genera la ansiedad de ir al cine de nuevo. La verdad, un hábito que un poco se perdió entre la nueva tecnología y la pandemia, empujando. No sé si vos fuiste al cine, al margen de este estreno, como hábito, como algo que hacías antes y ahora no, o lo tenés perdido el hábito. No, yo lo traté de recuperar rápidamente con Flor, porque con mi mujer, porque todos estábamos ansiosos, no solo por ir al cine, que es
gloriosamente un evento inigualable en ese sentido, sino porque también creo yo, lo habrás notado con lo que pasó con los teatros, con los cines, la gente estaba muy ansiosa por reencontrarse con sus semejantes, por decirlo de alguna manera. La salida está buenísima, es un planazo, ir al cine, salir, comer, hablar de la peli. Está buenísimo verla en tu casa también, pero ese plan vale. Sí, no se parece a nada, porque yo estoy recibiendo infinidad de comentarios de gente en Twitter, en Instagram, en todos lados, de lo que significa el plan familiar de ir al cine, y la verdad es que te emociona, a mí me llena de alegría, porque creo que aún teniendo la ventaja de poder ver una película en alguna plataforma o una serie o lo que sea, no es lo mismo. El No. cine, básicamente el cine, está planeado, diagramado y diseñado para ser visto en pantallas grandes. El esfuerzo de los directores de fotografía, de los directores de arte, de los técnicos, de la producción, por llevar adelante un proyecto audiovisual, por llamarlo de una manera moderna, está enfocado en la grandilocuencia de lo que es una pantalla cinematográfica. O sea, toda vez que uno puede verlo en el cine no tiene que dejarla pasar porque no se parece a nada. Después, por supuesto, si no te queda más remedio, lo podés ver en otros formatos, pero está planeado para el cine. Te decía de meterte la película para hablarte del humor, como herramienta de descompresión, en un tema tan sensible, tan bravo, tan duro también. Meter el humor y usarlo como herramienta es fino, es delicado. Te quiero preguntar cómo lo sentiste vos, cómo lo sentiste viéndolo, si en el set era divertido grabar las escenas de humor, si se cagaron un poco de risa, aún teniendo en cuenta el contexto, ¿no?, de lo que habla la película. Sí, por supuesto. No, mirá, el humor que transpira la película es un humor natural, no es un humor empujado, no es un humor de gags, no es un humor buscado o empujado. No estamos hablando de una comedia, estamos hablando de, si se quiere, de la revisión de una tragedia, detrás de la cual hay muchísimo dolor todavía, aún hoy. Hay mucho sufrimiento, muchas vidas perdidas, mucha gente humillada, maltratada, sometida, arrollada. Nosotros siempre fuimos conscientes de que lo que teníamos entre manos era este guión, que para mi gusto es realmente muy inteligente y muy valiente, y lo que sí pudimos hacer, y en forma muy natural, fue no tener pudor a la hora de que en una situación de corte humano, de cotidianeidad, si aparecían cosas que nos remitían un poco a una situación más distendida, digamos, por decirlo de una manera, no lo invalidamos. Claro, no lo limites, pero ¿aparecieron ahí? ¿Aparecieron ahí algunos gags o estaban escritos? No hay gags. Bueno. La película trasuma un poco de humor, ¿sabes qué? Sobre todo en su primera hora, porque no nos olvidemos que esta es la historia de la cantidad de obstáculos que encontraron estas personas para armar un equipo de fiscalía, para atreverse, en todo caso, a hacer el juicio más importante de la historia argentina. Entonces, al encontrarse con tantos escollos, tantos obstáculos, tanta gente que se negó, Trasera y Moreno Campo, de alguna manera se vieron obligados a buscar en otras personas. Necesitaban armar un equipo de investigación, el equipo de fiscalía. Claro. Y necesitaban mucha gente, no poca. Y de hecho en el tráiler muestra hablar de gente joven, de gente sin experiencia, de buscar gente que no esté contaminada, que no tenga miedo, que era difícil. Exactamente, era muy difícil, pero bueno, se encontró en la sangre joven, en las nuevas generaciones, se encontró ese ímpetu, esa necesidad, y así fue como se armó el equipo de fiscalía. Entonces, ¿qué pasa? En todo ese tramo de la película aparecen situaciones que son un poco risueñas, pero precisamente como nos pasa en la vida, cuando te pasa algo, estás metido en una situación medio dramática, pero te pasa algo que te mueve a una sonrisa. No es más que eso, tampoco es que hay carcajadas a granel. Hay uno o dos, pero que ya tienen que ver con respuestas de algunos de los personajes a una situación dura o áspera o preocupante, y algunos saltan con alguna cosa así medio graciosa, pero no son gags impuestos. Nunca estuvimos buscando el humor. El humor surgió naturalmente. Ricardo, bueno, perdóname que te complete esto, dale. porque me parece que es interesante lo que vos señalás. Yo creo que eso es lo que permite que el espectador sepa o no sepa de qué se trató el juicio a las juntas, haya vivido o no haya vivido ese contexto, esa circunstancia, esté informado o no. Creo que ese humor intrínseco y natural, insisto,
que hay durante la primera parte de la película, te permite, por un lado, bajar un poco la guardia, en el sentido de que no estás tan prevenido de que vas a ver cosas suculentas y cosas hiperdramáticas, y por otro lado te prepara y te deja llegar amablemente a la zona un poco más densa. Digamos, no te sobrecarga, no te agobia, eso permite que puedas entrar y salir de las zonas un poco más densas, que te dé un poco de oxígeno cada vez que entras. Salís de esas zonas con un poco de oxígeno para volver a sumergirte, y ese modula de esa forma la película. Ricardo, buenas tardes. Acá te saluda Juan. Sobre esas escenas más densas, me acuerdo que cuando hablamos con vos el año pasado, la película estaba filmada, pero todavía estaba en proceso de montaje, de edición, contaste una secuencia en la cual vos tenés un monólogo y contaste lo que pasó con todo ese grupo de personas en el set, escuchando ese monólogo, los extras, viviendo el momento y el silencio que se generó en esa situación. Quiero saber sobre la experiencia cinematográfica cuando ves la película en pantalla grande, pero con mucha gente. Si algo de eso también lo notaste cuando la empezaste a ver, no pantalla chica editando o con tu grupo de siempre, sino con público. Sí, mirá, fue más que eso, porque en realidad la referencia a la que vos estás señalando ahora, me acuerdo perfecto, a mí me llamó muchísimo la atención, porque fue más que un silencio lo que la gente aportaba, la cantidad de extras técnicos, gente presente. Era casi, te diría, un alimento. Claro. Era nutritivo. Me devolvían todo el tiempo la intensidad y el enfoque de una audiencia de 500 personas escuchando lo mismo durante 30 veces. Yo creo que debo haber repetido el alegato algo así como 30 veces, no es un número justo, y por razones de puesta de cámara, exigencias de lo que era la puesta en escena, en fin. Y no hubo una sola vez que yo mirara hacia la audiencia y no encontrara ojos húmedos, gente atenta. Nunca encontré a nadie semidormido, cansado, hastiado de estar horas y horas ahí. Esto lo destaco yo especialmente porque el trabajo que se hace con respecto a los actores y a la puesta no está enfocado solamente en los principales actores o en los personajes importantes en cada escena. También el fondo es muy importante, y en este caso el fondo era la audiencia, eran los destinatarios de ese alegato, y lo que ellos hicieron, yo nunca terminaré de agradecerles la forma en que respondieron a esa exigencia de tener que hacer 30 veces lo mismo, bueno, no es lo mismo, pero casi lo mismo. Uh-huh. Y siempre respondieron con mucho enfoque, con mucha atención y con mucha emoción. Y eso para mí era todo alimento. O sea, en ningún momento me sentía agobiado por tener que repetirlo. Al contrario, cada vez que lo hacía estaba cada vez más cargado, ¿entendés? ¿Y cuando vos la viste esa escena en la pantalla, digo, cuando vos te viste desde afuera? ¿Cómo te pegó verla? Lo que pasa es que cuando vos lo ves, ya lo que ves es un trabajo muy bueno, hecho en edición, que destaca esto que yo te acabo de contar y que vos señalaste, porque la edición hace que nos vayamos del plano de trasera haciendo su alegato y pasee hacia una especie de escaneo por lo que es la audiencia, por diferentes personajes que integran esa audiencia, y eso es todo alimento. Cuando yo lo vi, las veces que la vi muchísimas veces, imagínate en postproducción, en edición y demás, fuimos siempre un equipo muy codo a codo, ¿sabes? Santiago Mitre, su director, tuvo la generosidad, la amplitud de participarme mucho en todos esos aspectos y de convocarme incluso. Un poco surge de los dos, ¿no? Digo, decías, charlando después de la cordillera, sí. Para donde un poco lo charlaron, no sé a quién tira la primera piedra. No, la primera piedra la tiró él, por supuesto. Me dijo, estoy con una idea en la cabeza que quiero ver cómo te rebota a vos y qué opinás, así que yo, y me contó la idea de este proyecto, y a mí me pareció muy grande, en su primer momento me pareció muy grande, no estaba tan equivocado. Muy grande como diciendo, me parece que demasiado, estamos tirando... ¿Demasiado riesgo? No por el riesgo, me pareció grande porque es una gesta histórica, pero de la historia reciente, moderna de la Argentina. Claro. Cuando vos tenés que abordar, por ejemplo, qué pasó con Juan de Garay cuando pisó Buenos Aires, tenés una libertad. Sí, por gestas hizo el cruce de los Andes, digamos, claro. Pero acá es contemporánea. De eso te quería preguntar, claro. Porque
eligieron un tema que, en cuanto al rigor histórico, ahora todos opinamos de todo, pero en cuanto a esto, todos sabemos un poco qué pasó. Y digo, ¿cómo te pega eso en cuanto a la interpretación y en cuanto al rigor histórico? Decir, bueno, es un tema que toca absolutamente todos los argentinos. Hay que enfrentarse a eso. Pero no solo el rigor histórico, también es la presencialidad. Hay mucha gente que estuvo ahí. Claro. Exacto. Estuvo ahí, Sí. o que intentó estarlo, o que estaba en las inmediaciones, estaba a 2 cuadras, estaba detrás de las noticias, de los informes. Por eso digo, es historia reciente, es una historia moderna, aunque se estén por cumplir 40 años, es muy poco en términos históricos. Entonces fuimos muy respetuosos con eso, pero al mismo tiempo nos dejamos una pequeña porción. No nos olvidemos que esta es una recreación de un evento, Claro. en donde hay ficción, y por suerte, tanto Mariano Ginás como Mitre tuvieron la libertad y la naturalidad de poder recrear esto en forma de ficción muy amablemente. Entonces tuvimos unas zonas de libertad para imaginar diversas situaciones entre los personajes que yo no estoy seguro de que hayan ocurrido, pero Claro. nos ayudaron a contar esta historia de esta manera. No es exacto. ¿Y quién eras vos? O sea, año 83, año 85. Me interesa quién eras vos y qué mirada tenés de ese actor que eras en ese momento, que ya eras actor, ya eras conocido, ya trabajabas. Yo me dedicaba al fisiculturismo. Cuando me miraba al espejo y veía el cuerpo que la naturaleza Una me maravilla. había regalado, Era una maravilla. dije, yo tengo que ir hacia el fisiculturismo. Bueno, me duró muy poco eso, me duró 2 días. Y después no me quedó más remedio que dedicarme a actuar, que era lo que había heredado de mis padres. ¿Tenés recuerdo histórico de esos momentos o más o menos? Tengo vagos ramalazos. Lo que sí yo recuerdo perfectamente es que al principio estábamos un poco escépticos. Yo no sé si le dimos la dimensión histórica que hoy le damos y que tiene verdaderamente. No, porque nosotros tenemos esa costumbre. En Argentina tenemos la costumbre, bueno, no sé si en Argentina, tiene que ver con el ser humano, con la especie, ¿no? Es decir, a veces hay cosas en las que nos cuesta, pero todo aquel que haya vivido de cerca la situación, que haya tenido un familiar, un amigo, un compañero, alguien desaparecido y demás, lo debe haber vivido con mucho más rigor. Yo no es que no tuve, yo tuve algunas personas cercanas, pero lo viví al principio, como te decía, con un poco de escepticismo. Nadie creía que en el principio de la recuperación de la democracia hubiera una espalda política suficiente como para poder abordar esto. Con el correr de los meses y cuando ya se empezó a notar que efectivamente el juicio se estaba llevando a cabo, el entusiasmo empezó a crecer. Eso creo que pasó en gran parte de la sociedad, a pesar de que hay otra gran parte de la sociedad, por mínima que parezca, que no estaba muy al tanto. Yo creo que el juicio lo que hizo fue poner luz sobre cosas que eran como un limbo, que eran un rumor, que andaban dando vueltas en las cabezas de los más desprevenidos, pero que terminaron de aclararse a partir de los testimonios que aparecieron en el juicio. Y está pasando, Richard, por eso te hablaba, no del éxito, sino de la repercusión, de lo que despierta, de lo que mueve, y este lugar de casi pedirle una película que ocupe un lugar en la sociedad, como le pedimos al fútbol, viste, que nos dé una alegría para unirnos y estar abrazándonos. Sí. Tenemos diferencias, obviamente, hay diferencias que son reales, y hay un montón que son giladas, que están inventadas, porque es un gran negocio pelearnos para un montón de gente. Y así como al fútbol le pedimos que gane para unirnos y no sé qué, a la película también. De algún modo se le pide que tenga ese lugar social, ¿viste? Del consenso. Vos mencionaste esto desde todos, ¿viste? Es algo que conquistamos todos, no es de un sector. Mira, yo creo que estés parado donde estés parado históricamente o incluso hoy, es una película que está enfocada desde un aspecto tan humano, porque habla específicamente de lo que pasó con esas personas, con esos seres humanos a cargo de tener que llevar adelante esto. Hace especial hincapié en lo que pasa en la familia de Estracera, en la familia de Moreno Campo, en la familia de los chicos, digamos, en las personas. Entonces, al aportar esa mirada humana, deja un poco de lado los partidismos. No es política la peli, no es muy política. No, yo creo que no, yo creo que es profundamente humana, tiene una sensibilidad a la que es muy difícil escapar. Porque, por lo que te estoy contando, yo creo que eso es parte de la inteligencia y la valentía del guión.
el guión es valiente, asume controversias, las pone sobre la mesa. ¿Cuál? ¿Se puede saber? ¿Alguna que decís, Sí. acá es valiente, che, esto que hicimos? No, bueno, pero hablando de la decisión política del gobierno de Alfonsín, también la película muestra y expone sobre la mesa titubeos, incertidumbres, miedos y Lógico. agachadas. Trasera duda, o sea, vos dudás sobre si no está siendo usado para un pacto. Exactamente. No confía, nadie, muy pocas personas confiaban en que hubiera una espalda política para poder llevar adelante el juicio. Sonaba más a una cortina de humo o a Claro. lograr un impacto social que le diera un poco más de poderío al gobierno, que dicho sea de paso estaba atravesando momentos muy difíciles económicos, sociales, políticos, en fin. Entonces también había una gran incertidumbre en función de eso, sumado a la ansiedad que los directamente involucrados de un lado y de otro tenían por la realización del juicio. ¿Y Estracera? ¿En qué se convirtió para vos? Digo, cuando encarnás un personaje de esta naturaleza, su familia, ¿estuviste en contacto con alguien? ¿Qué te pasa con la figura real de Estracera? No tuve contacto con nadie, para nada. Tuve toda la información que requerí y que pedí por parte de Santiago y del guión y del equipo de producción. Yo la primera vez que tuve contacto con alguien de la familia Estracera fue ayer, fue o antes de ayer, el martes. Ajá. El martes estaba el hijo de Estracera. La vuelta de la vida quiso que estuviera sentado en una fila delante de la mía. ¿Qué momento? Y me pasó una cosa muy extraña, lo comentábamos con Florencia, porque a los dos nos pasó lo mismo. No pudimos ver la película si no era a través de los ojos de él. Todo el tiempo yo me pregunté qué estará sintiendo este señor, este hombre, viendo reflejada no solo la historia, una porción de la historia de su padre, sino también de su familia. Entonces, eso me intoxicó un poco la mirada, porque la estuve mirando todo el tiempo delante de él. O sea, cada vez que él movía la cabeza o asentía con algo que yo sentíamos como una especie de alivio, de respiración. ¿Qué detectabas? ¿En su gestualidad o no sé si los ojos, porque lo tenías adelante? No, lo tenía delante, era la gestualidad, los movimientos de cabeza, cómo estaba posicionado físicamente, si estaba atrapado por la historia o no. Después tuve la suerte que a veces tenemos en este oficio de encontrarme con él a la salida, y me dijo algo muy generoso. Me dijo que me agradecía haber transitado la recreación de la figura de su padre con tanto respeto y con tanto amor. Emocionante, Richard, tremendo. Sí. ¿Cómo recibís? Porque estás acostumbrado a recibir muchos elogios y exageraciones también. Pero esto, el aplauso eterno en los festivales. claro, que sí, siempre parece que Santiago que- diga que sos un Beatle, pero esto es otra cosa. Y esas son las cosas que te pegan más fuerte, ¿sabes? Porque estoy hablando de un testigo, no de un testigo, de un partícipe, Protagonista. de alguien que estuvo ahí codo a codo. Entonces, superar esa barrera, superar esa valla, te da un impulso gigantesco. No se parece a nada. Es un poco, mira, sin pretender exagerar, es como cuando, viste, los premios, los aplausos, Ujú. las condecoraciones, y todo eso es fantástico, fabuloso, no lo voy a negar, y en muchos sentidos te rescatan y te pueden salvar la vida. Pero yo siempre lo digo, vos lo sabés porque hemos hablado miles de veces de esto, no hay nada parecido a lo que ocurre en el momento en que vos mostrás el trabajo de tantas personas, de un equipo tan enfocado durante tanto tiempo, y lo mostrás por primera vez ante una audiencia. Nada se parece a eso. Todo lo demás es accesorio. Cuando vos recibís la devolución de la energía de 500, 600, 400, 1000, las que sean, sentadas en una platea, viendo el trabajo de punta a punta, ese es un momento glorioso. Y diga. No, diga usted. No, y del tema familiar, digo, me tocás la familia Estracera y te toco la tuya también, porque que el Chino esté ahí de productor, ¿qué significa? O sea, digo, hay algo más también que te debe pasar, también por la temática que tiene que ver, y tu hijo va creciendo y de golpe está involucrado de otro lugar. No sé, imagino algo, Sí. algo especial con que esté ahí, Chino. Sí,
sí, pero no solo el chino es la cara visible de nuestra familia, pero detrás de eso está Florencia, está Clara, están mis amigos, está la gente que vivió esto codo a codo con nosotros desde el principio y que lo están viviendo como lo estoy viviendo yo. En lo que respecta al chino, yo estoy orgulloso no solo por la carrera que él está haciendo, por el camino que está transitando como actor, que afortunadamente le va cada día mejor, sino porque además es un productor muy, no lo digo yo, esto lo dicen todos los integrantes de las distintas productoras con las que nos asociamos, que están asombrados con la forma, el estilo del chino y su lucidez, su sagacidad, su profundidad para analizar cada uno de los aspectos. No te olvides que detrás de la producción hay un montón de cabezas y miradas que están permanentemente buscando cada uno de los detalles en beneficio de que el resultado de lo que tenemos entre manos sea lo mejor posible. Y en ese sentido, tanto el chino como Federico Posternak, nuestro socio en Kenia Films, son dos personas muy inteligentes y muy trabajadoras. Eso me llena a mí de orgullo. Después lo vi recibir el premio del público en San Sebastián y se me cayeron las medias. De eso... Una locura. Es que hacía 10 minutos habíamos hablado por teléfono y me llamó para decirme, papá, una cosa rápida, decime, está el distribuidor de la película en España. Me dice, ¿y quién tiene que hablar primero, él o yo? Muy bueno. Nunca deja de ser hijo. Muy bueno. Igual ese grupo, Ricardo, en el festival con bandera argentina en mano y todo, era casi como, no sé, ver a Ginóbili, a los jugadores olímpicos, claro, representándonos. Sí, para cerrarte con lo del chino, eso fue muy emocionante porque él me mostró su incertidumbre 5 minutos antes y después lo vi parado como si fuera un gladiador y me emocioné. Pero Obvio. sobre ese momento te quería hablar, porque cuando él agradece, dice algo que pegó muchísimo y que fue muy levantado, que él decía que era hasta, creo que dijo hasta poético, que una película como esta, que hablaba de la democracia, resultara ganadora con una votación popular, e hizo referencia a que había discursos y que no había tanta tolerancia a la democracia últimamente. Entonces, te pregunto... Esto fue antes de que ganara en Italia quien ganó. Claro, Exactamente. exacto. Pero digo, hay como Toda una una tendencia, situación ¿no? mundial que me gustaría ver qué pensás vos, y por otro lado, que también pienso que la película, el tema que toca, es sobre un consenso que pensábamos sumamente unánime y que últimamente hay voces disidentes que ponen hasta en duda eso. Me gustaría escucharte. Siempre lo va a ver. Yo no tenía idea de qué era lo que iba a decir él en esos párrafos que dijo agradeciendo el premio. Me llenó de orgullo, de emoción, como creo que a su madre y a todos los que lo conocen, pero me sorprendió que hiciera una reflexión de amplio espectro, como fue el cierre de su pequeño discurso, porque eso es de él y la verdad que tiene que ver con lo que te estaba diciendo yo recién, con lo cual queda todo enlazado. No hay nada que esté por encima el abrazo del público. Y la película fue elogiada de una manera increíble por la gente que fue a ver la película y que salía y votaba. Tuvimos una votación extraordinaria. Me contaba el director del festival, que es José Luis Rebordino, que es un crack, me contaba que era la segunda votación más alta en la historia del festival. Me dijo cuál era la otra película que había sacado más que nosotros, pues ya ni me acuerdo porque tengo el bocho a la miseria. Eso es mucho, ¿entendés? Hay muy pocas cosas que se puedan poner a la par de eso. O sea, que la gente salga de ver una película y que tenga la energía, la intención y la decisión de ir a votar y ponerle los puntajes que le pusieron. Por eso te digo que despertó algo despertó en nosotros que no sé si estaba dormido. Movió mucho y esto mueve. Yo lo noté en Venecia, lo noté en San Sebastián y creo que lo voy a seguir notando en los distintos lugares a donde vamos a acompañar la película, porque esto todavía no terminó, te quiero aclarar. Recién empieza, escúchame, ahora que están todos manija con el Oscar, ahora quiero ganar el Mundial, 3 copas más, o sea, es la representante, de hecho, es la representante. No, sí, y está muy bien, estamos orgullosísimos, sí. La verdad, orgullosísimos. Ojalá. Y tengo entendido que además fue elegida en forma bastante contundente.
para representarlos. Y el chino es el que se Pero- ocupa también de pelear con las distribuidoras, el quilombo de la cantidad de salas que tiene. Digo, porque también hay como un ruido ahí también de si alguien le retasea. Igual no necesita, me parece que promociona sola porque está en la gente, está en la calle. Pero No, sí, pero bueno, pero sí está hay un bueno invitar ruido. al cine y que Claro. vayan y chequeen todas las salas que tiene la película. Claro, porque tiene un montón de salas, pero hay un montón que no. Sí, pero esas son cosas que la verdad es que te exceden un poco, están por fuera. Y sí, no solo el chino, Federico Posternak, Kuchevaski, la productora de Santiago, que es La Unión de los Ríos, incluso Amazon también, que es quien financió en gran parte la película. Es decir, todos estábamos tratando de obtener la mayor cantidad de posibilidades de visualización que hubiera. Pero la verdad es que hay unas normas que se vienen cumpliendo hasta ahora. Nosotros empujamos y conseguimos un poquitito más. Pero yo creo que esta película va a ser un poco testigo en ese sentido. Es decir, hay algunas cosas que creo que se van a mover a partir de lo que está ocurriendo. Y yo no le quiero echar la culpa a nadie, estas son normas. Es entendible que las grandes distribuidoras que tienen por 3 o 4 semanas solamente una película, retaseen un poco, y qué sé yo, porque se supone que no van a tener el rédito. No nos olvidemos que detrás de eso también hay un negocio. Entonces, yo entiendo las posiciones, lo que pasa es que creo que merecen una nueva discusión, sobre todo cuando vos tenés entre manos, no es una comedia universal, cuando vos tenés entre manos una historia de estas características, con un título de las características que tiene el nuestro, en un país como el nuestro, vos tenés que, ahí creo que habría que tener un poquito más de amplitud, una mirada un poco más amplia, y decir, bueno, ok, ¿cómo hacemos? Barajar y dar de nuevo. Pero estas son cosas que van a ocurrir en el futuro, estoy casi seguro, te diría. Tuviste un cruce con Estracera, ahí con un familiar de Estracera. ¿Alguien del poder, del mundo de la política y demás? ¿O están todos lejos? ¿Alguien se acerca, alguien se atreve? ¿O nadie quiere meterse cerca? ¿O del juicio a las juntas mismo? ¿Alguien vinculado a la justicia se acercó, llamó? Sí. Nosotros tuvimos momentos gloriosos. Mucha gente de los que nosotros en la película llamamos los fiscalitos, por supuesto están hoy dando vueltas por la vida, afortunadamente. Algunos otros lamentablemente no. Sin ningún reconocimiento por ahí, no son van a visibilizar un montón de gente muy valiosa. Nosotros hicimos proyecciones para algunos jueces, para algunos integrantes de la Fiscalía. Yo estuve en esa proyección y la salida de ese lugar fue algo realmente muy, muy, muy emocionante. Muy emocionante. Vi caras deformadas de llanto, ojos llenos de lágrimas, abrazos larguísimos, agradecimientos. ¿Qué sensación de justicia también? ¿Se volvió a hacer justicia o reparación histórica? Yo creo que no hay nada que se parezca a lo que ellos deben haber vivido en su momento, para serte honesto. Esta recuperación de ese evento probablemente les dé un nuevo ímpetu, les haga recuperar un poco de esa sensación, pero debe ser difícil comparar una cosa con la otra. En ese momento deben haber sentido algo muy, muy, muy importante y muy fuerte. Por suerte todas las devoluciones que fuimos recogiendo en el camino son muy, muy halagadoras y muy, muy generosas. Nosotros estamos todos muy contentos. Está muy unánime todo, ¿no? Sí, no hay un palo, algo. También pensaba en ver la película y pensar en las víctimas que dieron testimonio en ese También, juicio. fundamentales. Y que también aparecen narradas. Es muy emocionante. Bueno, mira, hay cosas que uno no puede olvidar. Al principio de esta charla estábamos hablando y yo te dije que a todos nos estaba pasando un poco lo mismo, de ir a revisar qué pasó, cómo pasó, qué día fue. Están apareciendo en los diarios, en algunos diarios importantes, revisiones sobre lo que significó y significa el juicio a las juntas. Y leí 2 declaraciones de Graciela Fernández Mejía, a quien quiero muchísimo, que me conmocionaron. Una de ellas decía que en el proceso de investigación de los testimonios, ella, cuando se tuvieron que enfrentar a los grupos de tareas, ella no quería participar de eso porque pensaba que probablemente alguno de ellos había sido el asesino de su hijo. Terrible. Y prefería mantenerse al margen. Y después contó también la cantidad de chicos, de gente que formó parte del equipo de investigación, que renunciaban a los 2 o 3 días porque no podían soportar el horror de lo que estaban escuchando. Y ahora, después de esta pausa que todos estamos haciendo tan gentil, en ese sentido, en ese punto, me gustaría destacar
algo muy importante de la película, en función de lo que ustedes estaban diciendo recién, de buscar unanimidad o de pretenderla, si se quiere, que es bastante difícil, y es que la película nunca es truculenta, nunca lo es. Podría haber hecho un zafarrancho de truculencia, y lo ha esquivado con mucha hidalguía, con mucha inteligencia y con mucha... Humanidad, que es la palabra que más usaste, ¿no? Es muy humana. Sí, porque sabíamos que no servía de nada, que no hace falta para revivir el horror, no hace falta mostrarme una imagen. Todos tenemos en el inconsciente colectivo guardadas muchas imágenes ya. No era necesario. Cuando veas la película te vas a dar cuenta de lo que te estoy hablando. Y la verdad es que ese es un punto muy alto de la inteligencia del guión. Haber elegido ese camino y no el del panfleto, ni del golpe bajo, ni de la bajada de línea. Trata de evitarlo permanentemente. Vale un montón. Increíble que no la hayamos visto todavía. O sea, me muero y te agradezco que hayas hablado con nosotros sin haberla visto todavía. ¿Cómo sigue tu agenda? Tranca, me imagino. Estás tranqui, ni siquiera te puedes tirar a ver a Federer, que se te retiró. Te lo hacen a propósito. Porque ese fue un momento muy emocionante. El llanto de Nadal me conmovió. Ese llanto de los dos. Y los dos de la manito, hermosa la imagen. Sí, eso es maravilloso. Eso me hizo acordar a una cosa que dijo una vez Scola en un campeonato de básquet, creo que era americano, en donde había perdido Brasil y le fueron a poner un micrófono a Scola para decirle, ¿estás contento que perdió Brasil? Y lo miró al notero y le dijo, ¿cómo voy a estar contento? Brasil es nuestro archienemigo, lo único que quiero es que gane, llegue a la final con nosotros y podamos jugar contra ellos y por ahí ganarle. Obvio. Claro, son distintos puntos de vista, distintas formas de estar parado en la vida. Bueno, hace grande competir contra los mejores. Richard, te agradezco, la verdad, por todo lo que hablaste y por la humanidad que le pones vos a cómo abordás cada uno de tus laburos y este en particular que a muchos los toca muy de cerca. La verdad, muchas gracias, te queremos mucho. Sí, todos los que estamos acá, todos yo así. y toda la Argentina, te digo. Gracias, muchas gracias, chicos. Yo, la verdad que estoy tan honrado de formar parte de esto y tan orgulloso. Y es una energía que vamos a necesitar porque tenemos que seguir adelante. Viajamos ahora a representar la película en Londres, en Estados Unidos, en Zurich, Alemania, en fin, una serie de lugares, porque afortunadamente es una película que la han visto de todos los festivales y la piden, la requieren, la quieren tener, en fin. Esta energía, que es la devolución de lo que estamos recogiendo ahora, es lo que nos hace falta para seguir. Estamos muy orgullosos. Estoy contento de que no la hayan visto todavía. Ya. Voy el sábado, saqué entrada, No, Richard. ya hay entrada. Está creciendo, aparte. Recién nació. Yo sé que le estamos despidiendo, Ricardo, pero le quiero decir, o sea, yo nací en democracia y yo estoy desesperado por ver esta película porque tenía un año cuando fue el juicio y estoy con muchísimas ganas de vivirlo de alguna manera, de acercarme como si hubiese estado ahí. Vos sabés que Santiago, Peter, claro, yo, tienen, todos los que claro, formamos parte de esto tenemos como una especie de leitmotiv que me doy cuenta ahora revisando las notas y las entrevistas, que lo estamos usando todos, pero la verdad que no es una frase de campaña, es la verdad de lo que pensamos. Esta película es importante para todos, pero es especialmente importante para la gente que nació en democracia, para la gente que no vivió ese contexto, que no vivió afortunadamente esas circunstancias y que tenga la oportunidad de ver todo lo que costó solidificar la democracia. Porque la película termina con una frase que creo que hay que destacar, y es que desde el juicio a las juntas para acá, afortunadamente la Argentina vive permanentemente en democracia. Nunca más. Un abrazo enorme, Richard. Gracias, de corazón. Un abrazo para todos. Gracias, Ojalá muchas pasen gracias. Chau. Chao, hasta luego. Ojalá me manden qué iba a decir. Bueno, un placer hablar con Obviamente que Ricardo es un personaje tan enorme que Para hablar mil da para hablar cosas. un millón de Sí. cosas.